voy a abordar aspectos que ayuden a entender de mejor forma el contexto actual de la situación de las lenguas indígenas en el Ecuador. En un primer momento, haré un pequeño resumen desde la visión normativa que hace un reconocimiento de la importancia de las nacionalidades y de los pueblos indígenas. De igual forma, hablaré de la relación e importancia que tienen las lenguas indígenas para hablantes que no pertenecen a una comunidad lingüística. Y para finalizar, expondré los retos y desafíos que tiene que asumir desde la educación para la revitalización y rescate de las lenguas indígenas. La variedad de lenguas indígenas en el Ecuador juega un papel protagónico, pues están relacionadas directamente con la identidad y el acervo cultural de los pueblos y nacionalidades. La Constitución del 2008, en su artículo 1, determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y laico. Asimismo, la Constitución reconoce 21 derechos colectivos a favor de los pueblos y nacionalidades. En este sentido, dentro de la sección Cultura, el numeral 2 del artículo 379 considera las lenguas indígenas como patrimonio cultural, tangible e intangible, relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, así como relaciona las lenguas como formas de expresión tradicional oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales. Cada lengua representa el lugar de donde venimos, quiénes somos y las ideas de la sociedad a la que pertenecemos. La riqueza de las lenguas indígenas permite entender la cosmovisión de sus comunidades lingüísticas. Por ejemplo, en la cosmovisión andina, el suelo ocupa un lugar más allá del pedazo de tierra donde crecen las plantas. Para los indígenas, la tierra es apreciada como la Pachamama, que es la madre de todo cuanto existe, aún incluso de los miembros de la comunidad. Injustamente, las lenguas indígenas han sido relegadas y puestas en desventaja desde tiempos que datan de la conquista española y su legado de colonialidad. Otro factor importante a considerar es la globalización entendida como una estrategia de imposición de la cultura hegemónica. Por estas razones, de acuerdo a los datos proporcionados por el ex-CONDEPE, el porcentaje de hablantes nativos está reducido notablemente en 8 lenguas indígenas: Ayangué, Paicoca, Quichua, Shuar, Huao, Zápara, Andoa y Safiqui. Estas pérdidas lingüísticas nos proporcionan desde ya una alerta sobre las necesidades y medidas a adoptarse para salvaguardar estas lenguas, pues al morir una lengua indígena muere todo un legado cultural. De acuerdo a un documento publicado por la UNESCO sobre la vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas, se puede considerar que una lengua está en peligro cuando sus hablantes han dejado de usarla, cuando sus hablantes la usan de forma muy reducida en dominios comunicativos o cuando han dejado de transferir su lengua de una generación a otra. Es importante la toma de conciencia que cuando una lengua muere existen menos evidencias para comprender los patrones en la estructura y función del lenguaje, la prehistoria humana y el mantenimiento de los diversos ecosistemas del mundo. Además de lo expuesto, los hablantes de estos idiomas experimentan la pérdida de su lengua como pérdida de su identidad étnica y cultural original. En términos de educación, se han realizado avances significativos en materia de educación intercultural bilingüe a través de las diferentes políticas y programas adoptados por la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Entre ellos podemos destacar elaboración del modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, formación de investigadores en lenguas de las nacionalidades, repotenciación de las instituciones educativas interculturales bilingües en los territorios de los pueblos y las nacionalidades, estandarización de las 14 lenguas indígenas, cada una de ellas con su propio alfabeto y currículo por cada nacionalidad en su propia lengua. Sin embargo, existen todavía aún grandes retos y desafíos para la revitalización y el rescate de las lenguas indígenas. Es importante reflexionar sobre aspectos de la situación sociolingüística de las lenguas indígenas, sobre todo brindando atención a las lenguas con más probabilidad de pérdidas lingüísticas. Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Currículo, dentro del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe en el año 2018, se expidió el documento denominado Calendario Ecuatoriano Andino, que busca visibilizar, revalorizar y repotenciar el estudio de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios andinos del Ecuador por la comunidad educativa nacional. Sus desarrollos en materias como astronomía, geografía, matemática y geometría vinculados con sus formas de producción y reproducción de la vida, tanto los seres humanos como el resto de la naturaleza. Además, se realizó el currículo de la asignatura opcional de lengua quichua para el Bachillerato General Unificado vigente desde el 2015.
En el marco de una mirada general a la problemática de la pérdida de la diversidad lingüística en el mundo, se presentan algunas acciones concretas que benefician a la revitalización y el rescate de las lenguas indígenas en el Ecuador. Es necesario que como país formulemos políticas lingüísticas nacionales a favor de las lenguas indígenas para su protección, planificación lingüística, diseño de herramientas, sistematización de experiencias y evaluación que respalden esta diversidad. La comunidad lingüística de algunas lenguas indígenas representan en algunos casos una minoría con quienes se puede establecer centros de investigación local de manera que exista un involucramiento de los hablantes para documentar material sobre estas lenguas en peligro de extinción. Adicionalmente, como recomendación de la UNESCO, se podría aplicar programas de educación en lengua materna. Esto no involucra la enseñanza de las lenguas dentro de sus minorías, sino considerarlas dentro del currículo nacional. Esto apoyaría a la difusión de la misma fuera de su propia comunidad lingüística. Finalmente, no se puede dejar de lado la idea de mejorar las condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas, pues forman los actores principales que son parte de la diversidad lingüística y riqueza de este Ecuador. Todavía hay un largo camino que recorrer como país. No podemos dejar de lado ciertos retos a los que debemos enfrentarnos. Entre estos podemos mencionar la inclusión del aprendizaje de una lengua indígena dentro del currículo nacional y desde su contexto territorial, la formación de maestros en lenguas indígenas, coordinación con las instituciones de educación superior para que enseñen las lenguas indígenas como parte de educación superior, mejoramiento de las condiciones de infraestructura, equipamiento, materiales, tecnología en los centros educativos comunitarios a través de una fuerte inversión por parte del Estado, así como la elaboración de materiales en todas las lenguas para todos los niveles educativos. Estas acciones nos permitirán valorar la importancia de la diversidad lingüística que reside en la preservación cultural, histórica y etnológica de los distintos pueblos del mundo. Muchas gracias. El gobierno de todos.